A ver, ahora sí, ¿verdad? El día de ayer tuvimos un tiempo muy hermoso. Estuvimos celebrando la unión matrimonial de nuestros hermanos Galo y Damaris. Yo creo que todos estuvimos ahí contentos, alegres, festejando y sobre todo viendo la manera como el Señor está dirigiendo la vida de nuestros hermanos, cómo el Señor está dirigiendo la vida aquí en la iglesia y cómo también la iglesia abre su corazón a la palabra del Señor y da ese paso siempre de obediencia. Así que como pastor yo estoy muy contento por la manera como la iglesia está respondiendo. Tuvimos la oportunidad también con Liana de, como mencionó, de enseñar a esta clase de niños intermedios y estamos enseñando precisamente la salvación y el bautismo a este grupo de niños de intermedios que está aumentando y es una alegría ver cómo el Señor ya está preparando las futuras generaciones de esta iglesia. Y como mencionó ella, poder ver, poder apreciar de estos niños ese conocimiento que ya ha sido inculcado por sus padres y sus maestros también, y poder reconocer quién es el Salvador de sus vidas es algo grande, es algo que toca realmente el corazón. Así que estamos contentos, mis hermanos, sigamos adelante. Sigamos unidos. Siempre les digo que una iglesia unida es una iglesia que avanza, una iglesia que el Señor la usa. Y la usa no para la gloria de los hombres, sino para su gloria, para su honra. Así que vamos a continuar con esta serie de estudios que hablan de la mayordomía cristiana. Y esta tarde vamos a estudiar. El título de este mensaje es Dando generosamente para bendecir. Dando generosamente para bendecir. El año pasado tuvimos un versículo lema, ¿se acuerdan ustedes? Que hemos sido bendecidos para ser de bendición, ¿verdad? Y ser de bendición, pero de una manera generosa. Así que dando generosamente para bendecir. Y yo creo que todos nosotros sabemos y vemos y hemos sido impactados por la manera como esta sociedad, como este mundo promueve el individualismo, promueve esa ambición de acumular cosas materiales. Escuchamos siempre estas frases de gana más, guarda más, gasta en ti, te lo mereces una y otra vez, ¿verdad? Es el mensaje constante que escuchamos siempre. Y cuando pensé y reflexioné en esto, pude darme cuenta de lo que realmente esta sociedad define al ser humano. Este mundo, esta sociedad nos define por lo que poseemos, ¿verdad? Y no por lo que realmente somos. Nuestro Señor, nuestro Dios, nos define de una manera diferente, por lo que realmente es nuestro corazón, no necesariamente por lo que tenemos o poseemos. Y la Escritura, mis hermanos, nos enseña precisamente esto. A través de ella, desde el Génesis hasta el libro de Revelaciones, vemos un llamado a la generosidad. Vemos un llamado, mi hermano, al desprendimiento. Vemos un llamado a la disposición de compartir lo que el Señor nos ha dado, nos ha concedido. De compartir esas bendiciones recibidas por Él. La generosidad no es algo adicional, mis hermanos. La generosidad no es algo opcional en el cristianismo, sino que la generosidad es un componente muy importante, yo podría decir, es un componente integral
de lo que significa seguir a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por nosotros los pecadores. Amén. En los primeros sermones de este estudio, quizás ustedes recordarán que hemos visto que Dios es el dueño de todo y que por lo tanto nosotros somos meros mayordomos, ¿verdad? Somos administradores de las cosas que Él nos ha concedido. La semana pasada aprendimos que la importancia sobre la planificación, la importancia de desarrollar un presupuesto. Y hablamos de que este presupuesto solamente es un instrumento que usamos para poner en práctica la sabiduría de Dios, para poner en práctica ese entendimiento, para poner en práctica esa prudencia que vemos en su palabra. Ahora vamos a dar, mis hermanos, un paso más. Y la palabra de Dios nos dice que no solo debemos ser buenos administradores, la palabra de Dios nos dice que también somos llamados a canalizar el fruto de nuestra administración hacia áreas que Dios pone en nuestro corazón. Y digo en áreas que Dios pone en nuestro corazón, porque esto es muy importante. Como mencioné, Dios no nos define, mis hermanos, por la cantidad de dinero que tengamos o que podamos dar. Nuestro Dios nos define por lo que hay en nuestro corazón. Así que dar con generosidad, mi hermano, refleja la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esto nos lleva a la primera gran verdad de este estudio, que es Dios es el dador supremo. Y para entender, mi hermano, acerca de la generosidad, para poder ser inspirados a ser dadores y dadores generosos, debemos de recordar, debemos comenzar por la fuente. Y esa fuente es nuestro Dios mismo. Toda la Biblia nos narra la historia de un Dios generoso, que se complace, mi hermano, en dar, que se complace en proveer a sus hijos. Por ejemplo, en Génesis, Dios nos provee, o Dios provee un huerto lleno, dice, de frutos y de recursos al ser humano. Y en el Nuevo Testamento encontramos la expresión máxima de la generosidad de nuestro Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios entregó, dice, a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, mi hermano, siempre dando. Y este acto incalculable, mi hermano, incomparable, muestra que el corazón de Dios es de dar y no retener. Santiago capítulo 1, versículo 17, la palabra del Señor nos recuerda y nos dice, el apóstol Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, la salud, la familia, el trabajo, dice, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios no solamente nos provee, nuestro Dios no solamente nos da esos regalos a nosotros, sino que dice que Él es fiel. Constantemente, una y otra vez, nos da. Nuestro Dios, mi hermano, no es avaro como nosotros, los seres humanos, sino que por el contrario, nuestro Dios es un Dios dador y un dador en abundancia. Él es fiel y constante. Él nos sostiene con su amor, con su gracia y con su provisión diaria. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Verdad? Entender esto, mi hermano, es muy importante. Entender este principio, mi hermano, es fundamental si nosotros realmente queremos imitar a nuestro Señor, a nuestro Padre. Porque ¿sabes qué? Nuestra generosidad hacia los otros es una respuesta a la generosidad de Dios hacia nosotros mismos.
Efesios capítulo 5, versículo 1 nos habla de que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que imitar a nuestro Padre. Amén. Y si Dios, nuestro Padre es generoso, tú y yo somos llamados a imitarlo en la generosidad de Él. Pero hay una segunda verdad y un segundo principio. Y es, mi hermano, que hay alegría, hay gozo cuando nosotros, sus hijos, damos, cuando nosotros, tú y yo, mostramos esa generosidad de nuestro Padre a las personas que Él pone a nuestro alcance. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7, mi hermano, nos enseña un principio muy importante, un principio que yo llamo un principio que realmente transforma nuestras vidas, un principio que nos anima y que nos lleva y nos desafía, mi hermano, a dar. El apóstol dice lo siguiente, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí es algo muy importante. Cada uno dice dé, no porque ha sido presionado, no porque ha sido manipulado, no porque ha sido convencido, sino cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por presión, ni por temor, porque Dios dice, ama al dador alegre. Nuestro Dios ama cuando nosotros damos con alegría, con gozo de corazón. Y aquí, mi hermano, en estos dos versículos se muestran dos aspectos. Por un lado vemos la medida de nuestra siembra, de nuestra ofrenda, y por el segundo lado vemos la actitud de nuestro corazón. La ilustración, mi hermano, de la siembra es muy importante, es muy significativa. Nadie planta una semilla con la intención de perderla, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han sembrado algo con esa expectación de no ver nada? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad? Siempre sembramos algo porque estamos esperando ese fruto. Tenemos esa esperanza de que esa semilla produzca un fruto. Así que, mis hermanos, cuando damos con generosidad, tú y yo estamos sembrando para el reino de Dios. Y aunque este versículo, mi hermano, muy frecuentemente se usa para manipular a las personas, muchos predicadores, falsos apóstoles, nos enseñan, siembra esto y vas a cosechar esto de acá, ¿verdad? Pero, mi hermano, el resultado no siempre se traduce en posesiones materiales. El resultado no siempre se traduce en dinero multiplicado. Pero ¿sabes qué? Siempre va a haber una cosecha espiritual. Siempre va a haber, mi hermano, un crecimiento en la fe del cristiano que da, que ofrenda. Siempre va a haber, mi hermano, la expansión del Evangelio de nuestro Señor, gracias a la ofrenda de ese hermano fiel. Siempre van a haber personas que están en necesidad y que van a recibir esa bendición por hermanos como tú y yo, que damos con alegría de corazón. Y sobre todo, mi hermano, siempre va a haber un crecimiento en el carácter del cristiano, un carácter que se asemeja cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la manera como están respondiendo. No por presión, no por manipulación del pastor, no por necesidad, sino porque hay esa alegría y ese gozo, el saber que Dios está obrando en sus vidas y que el Señor está alcanzando más almas a través de nuestras ofrendas.
La generosidad bíblica, mi hermano, no está motivada por necesidad. La generosidad bíblica no está motivada por culpa, ni presión, ni manipulación humana, sino por un corazón agradecido. Un corazón que le dice al Señor, gracias por todas las bendiciones, por toda tu provisión, Señor. Yo recuerdo que cuando era pequeño, joven, allá en Perú, recuerdo que llegó a nuestra casa llegó un hermano, bueno, un hermano entre comillas, y él nos dijo lo siguiente: hermanos, vengo a ustedes porque quiero que estemos orando. He comprado un número de lotería y quiero que oremos para que el Señor me haga ganar esa lotería, porque yo estoy prometiendo el 50% de lo que me dé el Señor en esa lotería. Mi hermano, no es así. Eso no es una buena motivación, ¿verdad? Este hermano quería ayudar a Dios, pero realmente detrás de esa ayuda a Dios, de esa ayuda a la iglesia, estaba realmente su codicia, ¿verdad? Estaba su corazón. Mi hermano, Dios ama al dador alegre. Y esto significa que Él valora la disposición de nuestro corazón más que el monto, más de lo que nosotros podamos dar. El propósito no es cumplir una cuota. El propósito, mi hermano, no es cumplir el 30, el 40, el 10%, sino que el propósito es expresar el amor y la fe y la gratitud hacia nuestro Dios. Imagínense una persona tratando de dar el 50, el 80% de lo que ella posee cuando realmente su corazón está lejos de Dios. Yo siempre les digo a los hermanos, si tú vas a dar al Señor, asegúrate que tú estés dándolo con un corazón, con una motivación correcta. De otra manera no los des, porque más pobre te vas a quedar. No vas a impresionar a Dios de esa manera. Así que cuando estemos ofrendando, mis hermanos, revisemos, examinemos nuestros corazones, veamos cuál es nuestra verdadera motivación. ¿Es el gozo? ¿Es la alegría? ¿Es la gratitud a nuestro Dios? Mi hermano, la alegría en el dar brota de un corazón agradecido al reconocer las bondades de nuestro Dios, especialmente en esa salvación que Él nos dio, ¿verdad? Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre preciosa. Y a través de esa sangre nos dio, mi hermano, salvación y el perdón de los pecados. Nos dio una vida abundante, una vida eterna. Pero también viene, mi hermano, esa alegría al dar. Viene del comprender, de entender que participamos, que tú y yo somos privilegiados. Es como que el Dios, el creador de toda la creación, nos está invitando, mi hermano, a participar en su obra espiritual. De modo que nuestra ofrenda no es una pérdida, sino una inversión para la eternidad. Cuando llegué aquí, se me vino a la mente un hermoso coro. Y más o menos este coro, este himno, dice lo siguiente: que cuando tú y yo estemos, mi hermano, en el cielo, vamos a encontrar muchas sorpresas. Que cuando tú y yo estemos en el cielo, vamos a encontrar a muchas personas que nunca hemos conocido, pero que nos van a decir gracias. Gracias por dar, gracias por ofrendar, porque a través de tus ofrendas llegué al conocimiento, alcancé la luz del Evangelio de nuestro Señor. Cuando damos, mi hermano, estamos participando de esta gran misión
de esta salvación eterna. Pero hay una tercera verdad que quisiera compartir con ustedes. Y es que la generosidad es un antídoto contra la avaricia. Yo creo que la naturaleza humana es precisamente lo que hemos hablado al inicio. Es el acumular, es el enriquecernos, es el yo y yo y yo y yo, ¿verdad? Pero esa cura, ese antídoto, mi hermano, es precisamente lo que estamos hablando, la generosidad. Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25 nos dice: hay quienes reparten, en otras palabras, hay quienes dan, ofrendan, y les es añadido, dice, más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué hermoso este proverbio, ¿verdad? Hay quienes reparten y les es añadido más. Mi hermano, este pasaje revela un misterio del reino de Dios. Y ese misterio es que tú y yo no hemos sido creados, mi hermano, para ser reservorios, sino más bien hemos sido creados por nuestro Dios para ser canales de bendición. Mientras más damos, ese canal va a correr más fuerte, ¿verdad? Porque su fuente es el carácter de nuestro Dios, un Dios generoso, bondadoso, misericordioso. Al dar, mi hermano, lejos de empobrecernos, nos dice la palabra de Dios que somos enriquecidos. Y no estoy hablando, mi hermano, necesariamente de bienes materiales, sino que somos enriquecidos espiritualmente, como les hablé. Así que la generosidad rompe, mi hermano, las cadenas de la avaricia. La generosidad nos libera de la obsesión de la acumulación y abre las manos y el corazón para bendecir, mi hermanos, a otras personas. La generosidad, en otras palabras, nos hace vivir confiados. La generosidad nos hace vivir en paz. La generosidad nos da gozo, mi hermano. La generosidad nos da propósito a nuestras vidas, porque entendemos que estamos siendo usados por nuestro Dios. La generosidad nos da la libertad, rompe esas cadenas de esa avaricia que el ser humano tiene. El materialismo y la avaricia, mi hermano, prometen seguridad y felicidad. Y sabes que ese es el mensaje del enemigo. Retiene más, acumula más, piensa en tu futuro, piensa en tu familia. Pero ¿sabes qué? Solo producen vacío y ansiedad. Cuando nos aferramos a lo que tenemos, mi hermano, nos volvemos esclavos. Es como ponernos grilletes en nuestras manos y en nuestros pies por el temor de perder lo material. ¿Cuántas personas, mi hermano, conocemos que tienen mucho, pero que son infelices porque viven esclavos de lo que poseen? Al contrario, la generosidad nos enseña, mi hermano, a confiar en la provisión de nuestro Dios, a ser dependientes de Él, a vivir con las manos abiertas, sabiendo que todo pertenece a nuestro Dios. Nosotros somos meros administradores. Y me gusta usar esa palabra de nuestros hermanos mexicanos, meros. En otras palabras, solo somos mayordomos, ¿verdad? Solo somos administradores de nuestro Dios. De esta forma, dar, mi hermano, no es una carga, sino más bien es un gozo, es una alegría. Nos libra de la trampa de idolatrar el dinero. Es algo parecido cuando nosotros perdonamos al agresor, ¿verdad?
cuando perdonamos a alguien que nos hizo daño, como la palabra de Dios nos manda, mi hermano, nosotros vivimos en paz. Podemos dormir en el Señor, ¿verdad? Pero cuando no perdonamos, comenzamos a acumular el rencor, la amargura, y nos volvemos esclavos, mi hermano, de estos sentimientos que lo único que hacen es destruir nuestra alma. Y cuando nosotros comenzamos a acumular, y cuando nosotros no mostramos ese carácter de nuestro Dios de ser generosos, lo mismo ocurre. Nos volvemos esclavos de estas cosas materiales. Pero hay una cuarta verdad. Y esta cuarta verdad es que damos para bendecir al prójimo. La generosidad, mi hermano, no se trata únicamente de sostener la obra de la iglesia. Por supuesto, esto es muy importante. Pero también, mi hermano, se trata de atender las necesidades dentro de la familia, de la fe, en los hermanos, en las hermanas que están en necesidad. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque tenemos un fondo de beneficencia, de benevolencia, para ayudar a esos hermanos que tienen necesidad. Santiago capítulo 2, versículos 15 al 16, el apóstol Santiago nos confronta y nos dice: si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué provecha? Muchas veces vemos hermanos en necesidad. Y lo único que decimos, hermanos, ¿sabe qué? Vamos a orar por usted. Vaya en paz. Pero eso no es lo que dice el apóstol, ¿verdad? El apóstol Santiago es un apóstol conocido porque es un apóstol práctico. Él es el que nos enseña de que no solamente somos llamados a oír la palabra de Dios, sino a ser hacedores de la palabra de Dios. Las palabras, mi hermano, sin acción no ayudan, ¿verdad? Así que la fe genuina se evidencia, mi hermano, en acciones concretas. El día viernes, el servicio de oración, tuvimos una reflexión, una meditación por nuestra hermana Dolly, y nos trajo una meditación muy hermosa y nos habló acerca de esto. Y ella nos hablaba de que muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero solamente nos quedamos ahí y no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, no la practicamos. Y ella nos dijo que a través de esta reflexión en Efesios capítulo 5, muchos de nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que hemos sido rescatados de la muerte, mi hermano, muchos de nosotros estamos espiritualmente dormidos. Estamos espiritualmente muertos. Y nos desafió con este versículo que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Qué hermoso, ¿verdad? Muchos de nosotros, a pesar de que conocemos tanto la Biblia, a pesar de que hemos escuchado mensajes del pastor, del hermano que nos enseña, del líder, sin embargo nos quedamos dormidos, como muertos, insensibles, sin actuar en lo que se nos ha enseñado. Mi hermano, Dios quiere que seamos sus manos, que podamos extender al hermano o a la hermana que está en necesidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los judíos, ellos eran muy generosos hacia los pobres, no solamente hacia ellos, sino a las viudas y a los huérfanos, nos dice la palabra de Dios. Se nos habla que la siega dejaba espigas para los necesitados
Y las fiestas que ellos llevaban a cabo incluía compartir con las personas marginadas, con los pobres, con los necesitados. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que hoy, escúcheme bien, la iglesia es llamada a cuidar al hermano que está en necesidad. Cuando damos, mi hermano, con generosidad, tú y yo estamos reflejando el cuidado de Dios por sus hijos. Mostramos el amor de Cristo de una manera tangible, de una manera práctica, de una manera evidente, ayudando con acciones concretas a ese hermano, a esa hermana que está pasando necesidad. Pero hay una quinta verdad que quisiera compartir con ustedes, y es que damos para expandir el reino de Dios. Damos, mi hermano, no solamente para las cosas aquí en la iglesia, para el hermano, sino también para proclamar el evangelio de nuestro Dios, no solamente aquí en este lugar, sino hasta lo último de la tierra, como nos dice su palabra. La generosidad también apoya las misiones, mi hermano. Y le damos gracias a Dios que en esta iglesia tenemos un fondo para misioneros. Amén. Así que yo te invito, mi hermano, yo te desafío a estar ofrendando para estos hermanos. Tú y yo quizás nunca vamos a poder ir a estos lugares a predicar el evangelio, pero ¿sabes qué? Podemos ayudar a esas personas que Dios ha tocado el corazón para que vayan y proclamen su nombre. El apóstol Pablo, mi hermano, celebró la generosidad de los filipenses, quienes enviaron ofrendas para sostener su ministerio. Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 19. Él da gracias a estos hermanos por las ofrendas. De esta manera él pudo predicar el evangelio. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo reconoció que estas ofrendas que él había recibido de estos hermanos de Filipos, él dice, eran olor fragante, sacrificio acepto, agradable a nuestro Dios. Y eso es lo que representa, mi hermano, nuestras ofrendas. Cada vez que nosotros ofrendamos, estamos ofrendando, mi hermano, y el Señor lo recibe como una ofrenda, olor fragante, sacrificio acepto hacia Él. Así que yo te animo. Sigue, mi hermano, ofrendando conforme el Señor pone en tu corazón. Cuando ofrendamos, no solo pagamos, mi hermano, los gastos materiales, sino que, escúchenme bien, estamos invirtiendo en la difusión, en la proclamación del mensaje de salvación. Hay muchas personas, como dije, que necesitan escuchar el evangelio. Hay muchas personas en países muy lejos que necesitan de esos misioneros. Y esos misioneros necesitan la ayuda de iglesias locales como la IBE, la Iglesia Bautista Esperanza. Nuestros recursos pueden sostener misioneros, mi hermano. Y como les dije, y es un sueño que su pastor tiene, que más adelante podamos también formar líderes, pastores, entrenar pastores aquí en este lugar, enseñar la palabra de Dios. A través de tus ofrendas, mi hermano, podemos enviar esas Biblias. Podemos apoyar iglesias en lugares remotos. Por lo menos tenemos 2 iglesias, mi hermano, que podemos apoyar. El papá de nuestro hermano Gabriel, por ejemplo, él está liderando una iglesia allá en México, en Yucatán. Y nosotros podemos ayudar a esos hermanos. El papá de nuestra hermana Isel también es un hermano que invierte su vida en la proclamación del evangelio. Y no solamente él viaja a México, no, sino a muchos lugares. Y podemos ayudar. Mi hermano, dar generosamente para la extensión del reino es participar activamente en la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced. Aquí en Edmonds, hasta lo último de la tierra. Pero hay una sexta, mi hermano, verdad que quiero compartir, y es la actitud correcta frente a la generosidad. ¿Cuál es nuestro corazón? Es importante recordar que Dios, mi hermano, como dije al inicio, observa nuestro corazón más que la cantidad que nosotros podamos dar. Si ustedes recordarán la historia de la viuda que dio 2 blancas, es muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo, Él destacó su ofrenda no por el monto que ella pudo dar, sino porque ella dio de su escasez. La palabra de Dios nos dice que ella dio todo lo que tenía. Eran 2 blancas. Vamos a ponerle como que si fueran 2 pennies que ella dio. 2 centavos. Pero ella dio en sacrificio. Aún de su escasez, ella dio al Señor. Esto nos enseña que la generosidad, mi hermano, no depende del tamaño de la cartera que podamos tener, no depende de esa cuenta bancaria que tú puedas tener, sino del tamaño de la fe, sino del tamaño del corazón, de la generosidad que tengas tú, mi hermano, por el Señor. A veces la excusa para no dar es: no tengo lo suficiente. Me hace acordar a la excusa de cuando estamos pidiendo, hermanos, que sirvan dentro de los ministerios de la iglesia. Pastor, no tengo tiempo. Todos no tenemos tiempo, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que redimamos el tiempo, que hagamos tiempo donde no haya tiempo. Y aquí también se nos enseña lo mismo, mi hermano. No hay excusa para no dar. No hay excusa para decir, no tengo suficiente. Hemos escuchado, hemos estudiado de esta viuda que dio lo único que tenía. Pero ¿sabes que Dios no la abandonó? Sabemos que Dios proveyó. Sabemos que Dios posiblemente le dio en abundancia a esta viuda. Cuando estemos en el cielo, una de las cosas que quisiera averiguar es precisamente qué es lo que sucedió con esta viuda después de que dio todo lo que tenía. Yo estoy más que seguro, mi hermano, que vamos a llevarnos una gran sorpresa. Y es por eso que estamos hablando de esto. Porque nosotros mismos nos estamos robando a nosotros mismos las bendiciones de nuestro Dios. Y como dije, no necesariamente, mi hermano, de lo material. Hay muchas cosas espirituales que nos estamos robando. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué tengo este temor? ¿Por qué tengo siempre esta escasez? ¿Por qué a pesar que tengo estas cosas, tengo ese apetito de desear más? ¿Por qué no puedo dormir, Señor? ¿No será, mi hermano, esta la razón? Que no estamos realmente dando a nuestro Dios con generosidad. La palabra, mi hermano, demuestra que la generosidad puede practicarse aún en la escasez. Así que no hay excusa. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo nos enseña algo, hermano, muy hermoso. Y les quiero enseñar esta tarde, porque yo creo que nosotros necesitamos estimularnos, desafiarnos, dar ese paso más de fe y dejar que nuestro Dios haga el resto. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, él dice:
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí quiero que paren. Dios había derramado la gracia, su gracia, a estos hermanos de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ellos tenían tribulación, tenían persecución estos hermanos. La abundancia, dice, de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Eran personas quizás que tú dirías, pero ¿cómo vamos a animarles a estos hermanos a que ofrenden si necesitan? Y él termina en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme, dice, a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Increíble. Estos hermanos, mi hermano, en su profunda pobreza, nos dice el apóstol Pablo que abundaron en generosidad para apoyar a otros creyentes, a otros hermanos que estaban en necesidad. Así que su ejemplo es un recordatorio de que la generosidad, mi hermano, no es monopolio de los ricos, de las personas que tienen, sino que la generosidad es un llamado a todos nosotros. No hay excusa, mi hermano, para no dar. No hay excusa. Es una bendición. Reflejamos fe, amor, gratitud y sobre todo dependencia en el dueño de todo. Amén. Pero hay una séptima verdad y es dar con sabiduría y discernimiento, entendimiento. Mi hermano, ser generosos no significa actuar sin entendimiento. La Biblia valora la sabiduría, el buen juicio y sobre todo la responsabilidad. Por ejemplo, es sabio investigar en qué estamos apoyando. Sabio asegurarnos que los fondos se utilicen adecuadamente, ¿verdad? O discernir si la ayuda financiera realmente va a resolver ese problema o lo va a perpetuar. Le damos gracias a Dios una vez más por el Ministerio de Finanzas. Le damos gracias a Dios que tenemos hermanos ahí que están ayudándonos precisamente a hacer esto, asegurarnos que lo que estamos utilizando, la manera como estamos utilizando el dinero es de una manera que realmente honre a nuestro Dios, que podamos usar sabiduría. Y le damos gracias también al Ministerio de Benevolencia porque entendemos que no solamente es dar y dar, sino que tenemos que también usar sabiduría, prudencia e identificar a quién realmente tenemos que dar. Proverbios capítulo 3, versículo 27 nos dice lo siguiente: no te niegues a hacer el bien. ¿A quién es? ¿A quién es? No nos dice no te niegues a hacer el bien a todos, sino a la persona que realmente necesita, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y esto implica, mi hermano, sabiduría. El a quien es debido sugiere pertinencia y justicia. Dios no nos pide que seamos ingenuos, mi hermano. Yo recuerdo cuando recién comenzamos la iglesia, con mi esposa, con Liana, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una persona que vino desde Tacoma, vino expresamente a este lugar a pedir asistencia, ayuda. Y nosotros comenzamos a investigar a esta persona. Y encontramos que esta persona era prácticamente una estafadora profesional. Era una persona que estaba yendo a todas las iglesias con el mismo cuento. Así que el Señor nos llama a ser prudentes. Nos dice, no te niegues a hacer el bien. ¿A quién es? A la persona que realmente necesita. Y le doy gracias a Dios, mi hermano,
porque en el ministerio de benevolencia tenemos a dos hermanas que por un lado tienen un corazón generoso para dar, pero por otro lado tienen conocimiento de la palabra de Dios y entienden estos principios que el Señor nos da. A veces la mejor forma de ayudar a alguien, mi hermano, no es darle el dinero, sino más bien orientarlo, ¿verdad? Orientarlo, educarlo, enseñar habilidades a esas personas, o quizás conectarlo con recursos dentro de la comunidad. Le damos gracias a Dios que dentro de este comité, de este ministerio de benevolencia, tenemos una hermana que tiene mucho conocimiento de muchos recursos dentro de la comunidad y estamos ahí para servir a las personas. Así que la generosidad sabia, mi hermano, considera el bien integral de la persona, no solamente lo material, sino y especialmente lo espiritual. Muchas personas no necesariamente necesitan dinero, sino conocimiento de la palabra de Dios para poder administrar sus vidas. Guía espiritual. Pero por otro lado, mi hermano, tenemos que cuidarnos que este discernimiento no se convierta en una excusa para ser tacaños. Por eso les dije yo, le doy gracias por estas hermanas, porque ellas tienen ese corazón para dar, generosas. El equilibrio es clave. Usar la palabra de Dios como Él la manda es importante. Seamos, mi hermano, generosos con sabiduría, pero también con amor, no con indiferencia, no con desconfianza. Pero hay una octava verdad, y es reconociendo a Cristo, nuestro Señor, como el ejemplo de la generosidad, nuestro Señor Jesucristo. La generosidad, mi hermano, genuina, sincera, nace del Evangelio mismo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 nos dice lo siguiente. Él nos habla y nos revela ese ejemplo supremo, mi hermano, de generosidad. Y él dice lo siguiente, porque ya conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, dice, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos, dice, enriquecidos. Nuestro Señor Jesucristo, el dueño de todo, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Cristo, mi hermano, poseedor de toda la gloria, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, nos dice la palabra, murió en la cruz para enriquecernos, pero no necesariamente en el aspecto material, sino con la salvación, con la vida eterna, con el perdón de los pecados, mi hermano, con nuestro pasado vergonzante. Así que nuestra generosidad es una respuesta, mi hermano, a esa gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y que no la merecemos. Cuando el Evangelio moldea nuestro corazón, comprendemos que nada es más valioso que lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Así que dejar ir parte de nuestros recursos para ayudar a otros se convierte, mi hermano, en un gozo, se convierte en alegría y no es un sacrificio pesado o algo que pensamos que nos va a empobrecer, es lo contrario, mi hermano. Así la generosidad deja de ser una obligación religiosa. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Me he preguntado por qué en muchas iglesias los hermanos no están ofrendando. ¿Sabes por qué? Porque realmente a la iglesia no se le está enseñando bíblicamente la manera como nosotros tenemos que dar y ofrendar a nuestro Dios. Los hermanos y la gente, mi hermano, está prácticamente
Ya no quiere escuchar de ofrendas en una iglesia. Porque lo único que escuchan es manipulación. Lo único que escuchan son artimañas de personas que lo único que hacen es enriquecerse, vivir de sus hermanos. Pero cuando nosotros entendemos la verdad, como dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Cuando conocemos las razones por qué es que tenemos que estar ofrendando, mi hermano, nos va a dar libertad, nos va a dar alegría, nos va a dar gozo, nos va a dar esa generosidad para dar conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Tu generosidad, tu ofrenda, se va a convertir en un acto, escúcheme bien, esto es muy importante, de adoración. Cuando tú estás ofrendando a Dios, tú estás adorando a tu Creador, tú estás adorando a tu Salvador, tú estás adorando a aquel que dio su vida por ti. Amén. Y la última verdad es la bendición espiritual de la generosidad. Hay una bendición espiritual. La generosidad produce bendición no solo, mi hermano, para la persona que recibe esa ayuda, sino también para aquel que da. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 34 al 35, es un pasaje muy hermoso. El apóstol Pablo reúne a estos ancianos, a estos líderes, pastores, en una ciudad llamada Mileto, pastores de Éfeso. Y ahí él comienza a hablarle y comienza a darle ciertas directivas, porque él sentía, quizás el Espíritu Santo le había revelado, que nunca más iba a volver a ver a sus hermanos. Él se dirigía para Jerusalén y él sabía que lo que le esperaba ya en Jerusalén. Y cuando alguien, mi hermano, usa un tiempo sabiendo que no va a volver a ver a otra persona, lo que hace es comunicar cosas muy importantes, ¿verdad? Y él les dice lo siguiente, en el versículo 34 y 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice, me han servido. El apóstol, él trabajaba. Yo no sé por qué estos apóstoles y evangelistas no nos enseñan estos versículos. Parece que no les conviene, ¿verdad? Pero él dice, esto ha sido necesario, dice a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar, dice, ¿a quiénes? A los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar. Wow. Más bienaventurado, dice, es dar que recibir. ¿Por qué es más bendecido dar, mi hermano? ¿Te has puesto a pensar? Porque al dar participamos, mi hermano, y hemos estudiado esto, del carácter de Dios. Superamos el egoísmo y experimentamos ese gozo, esa alegría de servir al Señor, de ser instrumentos de Él, de ser canales para bendecir a otras personas. Dar nos libera de la tiranía del yo y del yo. Y nos invita más bien a la comunión con la persona que está en necesidad. Dar también fortalece, mi hermano, nuestra fe. Nuestra fe va a aumentar. Muchos me dicen, pastor, ore por mí porque me falta fe. Pues aquí hay una área en la cual nosotros podemos desarrollar nuestra fe. Dar con generosidad.
Cuando compartimos lo que tenemos, confiamos en que Dios seguirá proveyendo, hermano. Él va a proveer. La generosidad nos obliga a recordar que nuestra seguridad no está en el banco, en nuestra cuenta, sino que está en nuestro Señor, en nuestro Dios, en nuestro Padre que nos ama. Al ver cómo Dios responde, mi hermano, con fidelidad, nuestra confianza, nuestra fe en Él va a aumentar. Además, la generosidad estrecha lazos, mi hermano, en la comunión aquí en la iglesia. Una iglesia que se cuida a sí mismo en las cosas materiales, cultivará también su amor entre ellos. El día de ayer tuvimos un evento muy importante donde pudimos evidenciar lo que estamos hablando, el amor que hay dentro de la iglesia cuando nos ayudamos, mi hermano. Esto es lo que va, el fruto que va a dar dentro de nosotros. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Yo creo, mi hermano, que el Espíritu Santo nos ha estado hablando, a unos tocando ciertas áreas. Yo creo que este es un momento para poder reflexionar. Es un momento para ser desafiados y tomar decisiones. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es: ¿qué rol juega la generosidad en tu vida? ¿Qué rol? ¿Ofrendas con alegría? ¿O sientes dolor, pesar cuando lo das? ¿Tienes temor quizás al ofrendar? ¿Temor que te falte en el futuro? Recuerda que Dios es dueño de todo y no abandonará a aquellos que hacen su voluntad. Y quiero decirte lo siguiente, que parte de la voluntad de nuestro Dios es precisamente ser generosos. Así que esta tarde yo te invito, mi hermano, da un paso de fe. Propón en tu corazón una práctica de generosidad. Has escuchado diferentes fondos en los cuales tú puedes ofrendar. Benevolencia, pro-templo, misiones. Comienza con algo pequeño, pero sabes que hazlo con alegría, con fe, con confianza, y observa cómo Dios obra en tu corazón y en las vidas de los que el Señor ha puesto a tu alcance. Esta tarde quiero invitarte. ¿Por qué no levantas tu mano, mi hermano? Y dile: Señor, perdóname, ayúdame a crecer más y más en esta área, a confiar en ti. Ayúdame a ser generoso. Ayúdame a romper estas cadenas de esclavitud, del egoísmo, del acumular, del pensar solo en mí y en mí. Ayúdame a mirar más allá de lo que mis ojos pueden mirar, en fe. Ayúdame a mirar esas almas que necesitan de un misionero que les hable del amor de tu Hijo. ¿Por qué no levantas tu mano, mi hermano? Y dile: Señor, ayúdame. Dame un corazón generoso. Amén. Levanta tu mano, mi hermano. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias por ser un Dios generoso. Gracias por darnos la vida, la salvación y la esperanza eterna. Perdónanos cuando nos aferramos a lo material con miedo o egoísmo. Transforma, Señor, nuestro corazón para dar con alegría,
con amor y fe. Queremos reflejar tu carácter generoso al bendecir a otros, al sostener tu obra y compartir lo que tú nos has confiado. Te lo pedimos.